Que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin ira, contienda. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Todos juntos. Amén. En el nombre del Señor. 8. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira. Sin ira. Oramos, amado Dios, te damos gracias por tu palabra leída en esta noche, Señor. Te rogamos, Señor, que edifiques y fortalezcas nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones y a los corazones de los que nos sintonizan, Señor, de los que nos siguen, de los que siguen tu palabra, Señor. Te pedimos que obres, Señor amado, maravillosamente, Señor, edificando y fortaleciendo el corazón de cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo, Señor. Habla, Señor amado, a los corazones. Habla, Señor, a la mente y al alma, Señor, de los que oyen. Dios mío, fortaleciendo sus vidas, dándoles, Señor amado, la respuesta que ellos necesitan, Señor, y el auxilio por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, atando todo poder de las tinieblas, toda oposición del enemigo, Señor, para que tu palabra no pueda ser predicada, Dios mío. Te pedimos que obres, Señor amado, fortalezca y dé convicción, Señor, y fortaleza a los creyentes, a los que están aquí, Señor. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Toma asiento, hermano. Alabando a Dios, ¿ah? Alabado sea el Señor. Amén. El culto pasado estábamos oyendo y estudiando lo que nos había dicho, lo que nos decía la palabra del Señor a través de lo que leímos en las instrucciones que diera el apóstol Pablo a Timoteo acerca de la oración, que es muy importante, hermano. La oración es parte del creyente. Un creyente sin oración no puede ser creyente. Y lo que lo va a definir y lo va a fortalecer y lo va a ayudar en Cristo y en las distintas circunstancias justamente va a ser el hecho de que esté viviendo en oración. Que hay muchos hombres de Dios. Si tocamos solamente la historia bíblica, Dios son diferentes. Común era su vida. Cada uno, hermano, aunque eran de distintos lugares, de distintas procedencias, de distintas etnias, todos eran muy diferentes, hermano, en su forma de vida. Pero en lo que respecta a la comunión y a la oración, eran igual, hermano. Por eso es que nosotros vemos que muchos de ellos, hermano, hicieron cosas tremendas. Hicieron declaraciones de fe, de las cuales Dios, hermano, respondió y respaldó porque tenían una comunión con Dios y vivían en la presencia de Dios. Vemos como un Job, cuando él no conocía a Dios, porque muchos piensan que Job tiene una experiencia con Dios. Y él mismo lo declara al final, después de haberse enfrentado y debatido con Dios acerca de la grandeza de él. Él mismo lo dice, de oídas te había oído, dice. O sea, Job era una persona que había oído de Dios y había escuchado su grandeza, había escuchado de su santidad, había escuchado de su majestad, de que Él era el dueño y Señor de todo lo creado. Él había oído de Dios. Alabado sea el Señor. Y solamente habiendo oído de que había un Dios creador que era el dueño de la vida y el dueño de todo, él decidió servirle. Él decidió incluso encomendar a sus hijos. Cuando sus hijos, hermanos, no estaban en el temor de Dios y hacían lo que bien les parecía. Andaban de reunión en reunión, de fiesta de casa de cada uno de sus hermanos. Y él oraba todas las mañanas, como padre, oraba todas las mañanas. Aleluya. Y presentaba holocausto delante de Dios diciendo, por si de repente mis hijos hayan ofendido a Dios. Y presentaba holocausto, hermano, delante de Dios para pedir misericordia por alguna falta que puedan haber cometido, que él no lo sabía, pero que oraba por ellos. A la voz del Señor. Job no había escuchado de Dios, pero desde el momento en el que oye de él, gloria al Señor, decide servirle a él.
Y después de todas las aflicciones que él pasó, la lucha, la batalla, él permanecía íntegro, solo porque había oído de que había un Dios que era por sobre todos los dioses, hermano. Eso, hermano, nos hace ver cómo Job, hermano, había creído y había tenido una fe inquebrantable y con una vida intachable, solo por haber oído de Dios. Porque él mismo lo declara, como lo repito, él dice al final ya de todos los acontecimientos que le pasaron, y aún después, ya cuando se enfrentó a Dios y Dios lo confrontó, y él también, con la forma, hermano, después de haber pasado toda la lucha que tenía, el mismo de iglesia, de oídas, Señor, te había oído, de oídas había oído, y porque había oído de oídas de ti, es que yo te he servido, yo te he sido fiel, yo he guardado mi integridad porque oí de ti, de tu grandeza. Oraba por mis hijos, oraba por el favor tuyo, y tú me has bendecido solo porque oí de ti. Pero ahora él mismo declaró, después de que Dios le habló, después de que Dios se le reveló y después de que Dios se mostró, porque él dijo, después de que dijo, yo ya te había oído, ahora mis ojos te ven. Alabamos al Señor. Ahora mis ojos te contemplan, contemplan tu grandeza, contemplan de que tú eres el Señor, el Creador, porque tú le has puesto a todo un orden. Ahora mis ojos te ven, hermano. Y dice la Biblia que después de aquella experiencia que tuvo Job, su postrer estado vino a ser mayor que el primero, porque le dio el doble de todo, hermano. El doble de todo lo que había tenido. Mire cómo es, ¿no? Solamente había oído de Dios. Y por lo que oyó de Dios, Dios lo bendijo en gran manera y puso cerco, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, a todo lo que tenía. Y ahora, no solamente ahora protegía, sino que ahora Dios le había dado el doble. Porque ya no solamente, hermano, lo conocía de oídas, ahora lo veía. Tenía una comunión más cercana con él, una comunión más íntima. Y Dios empezó a bendecirlo en todo, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, cuando uno ora a Dios, Dios, hermano, empieza a abrirte el entendimiento de muchas cosas. Te empieza a dar discernimiento de las cosas que muchas veces uno no entiende y que ve como peligro. Y que en otra ocasión, en otro momento, sin Dios uno no hubiera discernido y entendido. Que eso era, hermano, producto de que muchas veces el enemigo lo que quiere es robarnos y arrebatarnos la bendición. Porque el enemigo está muy interesado en arrebatarle la bendición a todos. Quitarle la bendición a usted, hermano. Arrebatarle la bendición de oír la palabra, de poder acercarse a Dios. Dios quiere bendecirle a usted, pero hay uno, hermano, que le quiere arrebatar con la bendición. Y desde el principio lo hemos visto así. Porque desde el primer momento en que el hombre fue creado, ya tuvo un enemigo, hermano, declarado, aun cuando él no lo sabía. El hombre no lo sabía. Estaba a espaldas del conocimiento de Adán y de Eva, que había ya un enemigo detrás de ellos. Como lo hay ahora, en este tiempo, muchos de los que están afuera, que no tienen conocimiento de Dios, que no conocen a Dios, piensan de que están bien, están libres, están tranquilos. Pero hay un enemigo declarado contra todo hombre, mujer, niño, anciano, joven, quien quiera que sea, con dinero o sin dinero, con conocimiento o sin conocimiento. Hay un enemigo declarado contra toda la humanidad. Que el Señor lo reprenda, hermano. Aquella serpiente antigua que la Biblia lo define como el diablo y como Satanás, es el enemigo declarado contra toda la humanidad, hermano. Contra la creación de Dios. Y el hermano siempre va a tratar de buscar la manera cómo hacer que el hombre se vuelva más frío para con Dios, más distante y más lejano. Y lo va a envolver en distintas cosas que este mundo ofrece para que no pueda buscar de Dios. Para que no pueda acercarse a Dios. Y nosotros, hermanos, como creyentes, que por la misericordia de Dios hemos podido escuchar la voz de Dios, que hemos podido entregar nuestra vida a Dios, que hemos podido, hermano, darle todo lo que somos para que Dios se haga cargo de nuestra vida y de nuestra seguridad, porque el que está en las manos de Dios, hermano, reposa en un poder seguro. A la voz del Señor. Porque es lindo y es bueno, hermano, estar bajo la sombra de la sala del Altísimo, bajo la protección del Todopoderoso, hermano. Es bueno poner nuestra vida en la mano de Dios. Aleluya. Por eso es que, hermano, hacer eso lleva a que la persona que ha podido, hermano, experimentar esa bendición, ore. Y la oración es justamente lo que nos va a mantener unidos a Dios. En el verso 8 hemos leído que el apóstol Pablo le expresaba el deseo de él para con todas las personas. Quiero pues que los hombres, dice, los hombres todos, hombres y mujeres, cuando habla de hombres no solamente habla de varones,
habla de toda la especie humana, de todos los hombres, toda la humanidad, todos. Dice, oren en todo lugar. Para responder la pregunta de los hermanos que muchas veces dicen, hermano, ¿dónde puedo orar? ¿En el templo nomás? Porque, hermano, en el templo dicen que solamente se puede orar, no puedo orar en mi casa. No, en todo lugar. Puedes orar en la calle, puedes orar en tu sala, en tu cuarto, en donde te encuentres en la mejor manera y en el mejor ambiente para poder orar. Puedes orar mientras vas caminando solo por la calle, también puedes orar. Estás sentado en el bus, viajando, también puedes orar. Porque Dios no es un Dios que está encerrado bajo 4 paredes. Dios es un Dios que está sentado bajo el círculo de la tierra. Porque Él está en todo lugar, hermano. Él es omnipresente. A Él no le intimida el lugar más oscuro y más profundo, como tampoco el lugar más alto donde uno pueda estar. Porque Dios está en todo lugar, hermano. Él está en todo lugar. Para oírnos y para vernos también. En todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Alabado sea el Señor. Sin ira, es decir, que no estés molesto con nadie. Contienda, que no estés en una constante lucha. O sea, que no estés molesto con nadie y que no estés contendiendo con alguien en el presente. Que no te hayas molestado con alguien ayer y que ahorita no estés peleado con alguien. Así tienes que orar. Y el Señor Jesús lo refirió de una manera muy importante, porque incluso le dijo a todos aquellos que quieran venir a dar su ofrenda, a los que vengan a ofrendar, dijo, vayan primero y arréglense con su hermano. A la voz del Señor. Arréglense. Después que se hagan arreglado, entonces ahí sí vengan a dar su ofrenda. De una manera para hacernos entender que una persona que está en pleito, que está en contienda, que está en discusión, que está peleado, en otras palabras, que está enojado, una persona enojada no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber, hermano, una raíz de amargura, de dolor en el corazón. Y cuando hay pleito, hay contienda, hay rencilla, hermano, uno no puede tener a Dios en el corazón, porque uno que tiene la paz no puede estar en pelea. Si el príncipe de paz está en tu corazón, tú no puedes estar peleado. Y mucho menos puede venir a orar peleado. Los esposos, cuando tienen un problema, una situación, una diferencia, antes de irse a dormir o antes de irse a orar, vayan y arreglen y pídense perdón. No pueden estar ahí peleados, no pueden estar discutiendo. Discuten, puede haber discusión. Desacuerdo, puede haber desacuerdo. Pero de inmediato arregles, hermano. De inmediato. Si papá, mamá tiene una discusión con cualquier persona, o los hijos tienen alguna discusión con los padres, o los padres con los hijos, si es cristiano, vaya y arréglese con él. Así él sea inconverso, vaya y arréglese con él. Si él no se lo recibe, bueno, es otra cosa. Porque por algo también la Biblia nos dice que cuando dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Cuando dependa de ustedes. Si los demás no quieren estar en paz con ustedes, bueno, eso es problema de ellos. Pero en mí no tiene que haber ningún tipo de molestia, ni red de amargura, ni incomodidad con nadie. Porque solamente así Dios ha de recibir nuestras ofrendas, nuestras oraciones, y mantenemos la comunión con Dios. De no ser así, Dios nos manda, anda primero, arréglate. Y una vez que te has arreglado con tu adversario, ahí sí ven, presenta tu ofrenda. Alabado sea el Señor. Por eso que dice, levantando manos santas, limpias de pecado. Y si hubiera de repente cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a confesar nuestra falta, a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, hice mal, actué mal. Porque hay que, mire, si uno se pelea también con las personas, si tiene conflicto con las personas, hay que entender también de que a veces uno puede tener conflicto con Dios. Puede haber hecho algo malo contra Dios. Y esas cosas Dios no quiere que haya. Hay que venir limpio. Hay que venir con las manos limpias, sin haber ofendido a Dios. Y si lo hubiéramos ofendido, como le digo, hay que orar y pedir perdón a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que oraron, como lo vimos en el culto pasado. Pero junto con ello también tiene que ir unido una cosa, que es el ayuno. Gloria al Señor. El que ora va a sentir necesidad de ayunar también. Porque el que ora se va a sentir cerca a Dios. El que ora va a tener, hermano, comunión con Dios. Y esa comunión va a querer hacerla crecer, va a querer, hermano, incrementarla más.
Porque cuando uno disfrute la presencia de Dios, va a querer, hermano, más de Dios. Y cuando uno, hermano, en la oración, en la comunión con Dios, empieza a orar, eso le va a empezar a llamar a ayunar. Hay veces, hay muchas personas, hermano, sin haber escuchado del ayuno, aceptaron al Señor. Y porque no tenían continuidad de ir al templo, porque se pusieron a orar, se pusieron ahí a orar y hacer, hermano, parte y hacer brotar el fruto del nuevo nacimiento. Solitos, sin que nadie les dijera nada. Al día siguiente dijeron, no, yo voy a ayunar. No quiero comer nada hoy día. No quiero comer nada. Vinieron a ofrecer el tomate y dijeron, no, ¿sabes qué? No quiero, voy a orar. No quiero comer nada, no quiero almorzar, le llamaba ya. Para que almuerces. Te vas a hacer flaquito, flaquita. No, no hay nomás. Estoy acá ocupado, le dicen a la familia que es inconversa, ¿no? Estoy ocupado un ratito, no me interrumpan. Y sigue orando en ayuno. Sigue orando, sigue sintiendo la presencia de Dios. Sigue revistiéndose de la presencia de Dios. Sigue llenándose de la gloria de Dios, hermano. Sigue tocando, hermano, el cielo en la oración. Junto con el ayuno. Y después cuando llegan al culto, preguntan, ¿sabe qué? Yo he hecho algo que nunca había hecho antes. No comí nada. Estaba en mi casa, sentí orar, me puse a orar. Y en un momento dado, no sé, sentí no comer nada y me puse a orar todo el día. Pasó la tarde, seguí orando toda la tarde. Y después cuando ya me levanté, me sentí tan bien, tan ligero, tan cerca de Dios, tan feliz, tan gozoso. Y uno dice, ¿has ayunado? ¿Qué es eso? Y le dicen así, ¿has ayunado? Lo que has hecho se llama ayuno. Así no sabía. Eso se llama ayuno. Sí, eso, bueno, yo pensé que solamente ayuno era no comer. No, es que tú has hecho un ayuno bíblico. Un ayuno como lo dice Dios. Que no recibes alimento y estás todo ese tiempo orando y adorando a Dios. A la voz del Señor. Y eso lo hemos visto, hermano, en Éxodo cuando Moisés, hermano, llega al monte, gracias al Señor, donde vio aquella visión de la zarza que no se consumía, en fuego y no se consumía. Dios lo llamó a él para que subiera y le diera las tablas, hermano, de la ley. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés arriba? 40 días, dice la Biblia. ¿Todo el día Moisés comió? No comió, estuvo en toda la comunión con Dios, viendo, hermano, el rostro de Dios, mientras Dios le daba instrucciones acerca del pueblo, lo que tenía que hacer con el pueblo escogido de Dios, donde le dio las tablas de la ley, hermano, grabadas en piedra, con el dedo mismo de Dios, hermano. Todo ese tiempo Moisés estaba orando, estaba en comunión con Dios, estaba, hermano, recibiendo la palabra de Dios. Todo ese tiempo, hermano, recibiendo la voz de Dios, escuchando de Dios lo que él tenía que hacer con el pueblo. Porque no era fácil, hermano, llevar adelante un pueblo de más de 1 millón de personas. No era fácil, con todos sus problemas, con todas sus diferencias y con todo, hermano, la idolatría que se habían arrastrado de Egipto. Incluso también con aquellas personas que habían venido de Egipto, que no eran del pueblo de Israel, pero que vinieron con el pueblo de Israel. No era fácil, hermano, poder encontrar la manera de cómo conciliar y cómo, hermano, tratar los distintos casos que tenía. Y se vio, hermano, el mismo Moisés, hermano, metido en todos los problemas. ¿Por qué? Porque cada uno tenía situaciones. Y todos venían y hacían una larga fila para buscar a Moisés, hermano, para traer todos los problemas que él tenía. Y Moisés terminaba agotado. Porque no era fácil. Y necesitaba, hermano, tener conocimiento de cómo, hermano, llevar adelante toda esa nación. Moisés, hermano, se metió ahí a buscar, a orar, gloria sea al Señor, para que Dios le revelara los planes que tenía con el pueblo de Israel. Y los planes que tenía, ¿cuáles eran? Darle la ley al pueblo. Ese ayuno fue para que Dios le diera las leyes al pueblo. Que lo llevaran, hermano, a que ellos fueran diferentes, a como eran las demás naciones. Y ahí lo vemos, hermano, cómo le da las leyes en Levítico, las leyes sanitarias. En Números, en Deuteronomio. Cómo les marca, hermano, lo que tenían que hacer tanto para el servicio de Dios, como para el servicio, hermano, en la sociedad. Y guardarse, hermano, como una sociedad limpia de todas las contaminaciones de todos los demás pueblos y reinos. Y también, hermano, cómo poder gobernar el pueblo dentro de la administración como pueblo de Dios que era. A la voz del Señor. Todo eso lo resumió en 40 días, hermano, y en todas las cosas que se fueron presentando en el camino, porque a poner, hermano, leyes en una nación no es fácil. A la voz del Señor, y más como lo era el pueblo de Israel en aquel entonces, con tantas cosas y con tanta rebeldía, hermano, por lo cual Dios los castigó. Y el castigo máximo fue no entrar a la tierra prometida.
40 años vagando en el desierto por rebeldes, hermano. Eso necesitaba de un hombre que orara y que ayunara como Moisés, hermano. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba la dirección de Dios para poder llevar adelante al pueblo que Dios había escogido. Gloria sea al Señor. Segunda de Samuel, busquen su Biblia. Gloria sea al Señor. Son los tipos de ayuno. El ayuno de Moisés fue para encontrar dirección para poder llevar al pueblo en el camino que Dios le había escogido. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16. Gloria al Señor. Vamos a leer todos juntos. Segunda de Samuel, capítulo 12. Gloria al Señor. Verso 16 en adelante. Nos habla de un ayuno que hizo David. Un ayuno pidiendo y suplicando misericordia. Porque ya Natán lo había confrontado por el pecado que había hecho, hermano, con la mujer de Urías. Y no solamente, hermano, por haber adulterado con ella, sino porque mató al hombre, estando vivo. Tomó una mujer que tenía marido. Y para que no se enterara, porque la mujer había concebido de David, del rey David, de aquel hermano dulce cantor, de aquel que era conforme al corazón de Jehová, David mandó al hombre ponerlo en el recio de la batalla para que muriera. Y así poderse casar con la mujer y nadie se enterara del pecado que él había cometido con su mujer, con la mujer de Urías. Pero eso no quedó, hermano, sin el castigo de Dios, sin la disciplina de Dios, porque cuando Dios, hermano, mandó al profeta, le declaró juicio para él, juicio para su casa, diciéndole que la espada no se iba a apartar de su casa, y le dijo, y el hijo que naciere va a morir. Porque el pecado que él cometió era terrible, hermano. Y ese fue el castigo de Dios para con él. Y dice, gloria sea al Señor. El verso 16, para ir al grano, gloria sea al Señor. Dice que Natán después volvió, después de darle esa palabra, y dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó. Mire, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Porque ya la palabra de Natán había venido diciendo que el niño iba a morir. Y como ya estaba el niño, David se puso a orar. Se puso a clamar por el niño. Gloria al Señor. Y dice que se pasó toda la noche acostado en tierra, rogando, suplicando misericordia a Dios. Y dice verso 17, y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, porque él se había humillado para pedirle el favor de Dios y que no muriera el niño. Pero él no quiso levantarse de la tierra, mas él dice no quiso, ni comió con ellos pan. Dice, y al séptimo día, después, mira, 7 días había estado orando David, rogando, suplicando, Dios mío, ten misericordia, no te lleves al niño. Mire, había estado rogando. Y temían los siervos, dice, y al séptimo día murió el niño. Y David no sabía nada porque él estaba orando, él estaba metido ahí orando. Estaba tirado en tierra orando. No es el Señor. Y dice, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Y cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Gloria sea al Señor. Y dice más, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, él entendió, dice, que el niño ya había muerto. Y dice, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Alabado sea el Señor. Y aquí David nos enseña algo importante, hermano. Mientras el niño tenía vida, David oraba, pidiendo el favor y la misericordia de Dios. Lo que pensaban sus siervos, sus servidores, no era nada lejos de la realidad, porque él tranquilamente podría haberse afligido. Porque oraba, Señor, no te lo lleves. Y ahora que se murió, cualquiera diría, uy, ahora se va a afligir peor. Si antes no comía, ahora se va a tirar al abandono. Pero ¿qué hizo David? Cuando se enteró que el niño había muerto, dice, se levantó de la tierra, verso 20, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró, dice. Adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y sus criados se confundieron. Dijeron, oye, explícanos. Si cuando vivió el niño tú no querías comer y ahora que se murió, pensamos todos que más bien te ibas a batir. ¿Y qué has hecho? ¿Te has lavado, te has cambiado y ya las comes? ¿Por qué has hecho eso? Y David, que le respondió, él dijo, gloria sea al Señor. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar?
¿podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mire, y esa es una palabra muy tremenda de un hombre, hermano, que supo entender la voluntad de Dios. Y no se afligió, no se tiró al abandono. Porque cualquier hermano con esto que le pasó al niño hubiera dicho, tal cual como pensaban los sirvientes, pues se va a tirar al abandono, se va a afligir. Pero David entendía muy bien de que si no consiguió mover el brazo de Dios pidiéndole que tenga misericordia, nada lo iba a hacer ya. Y él simplemente aceptó la voluntad de Dios. Como hablábamos en la mañana, ¿no? Hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que sí, amén. Pero cuando Dios dice que no, aun cuando multipliquemos las oraciones y roguemos, Dios no va a cambiar de opinión porque sabe por qué lo hace, hermano. Sabe por qué lo hace. Alabado sea el Señor. ¿Me entiende? Dios sabe por qué lo hace. Porque después de esto, aun cuando el niño le fue quitado a David, después de esto dice que David consoló a Betsabé y nuevamente se unieron y nació un hijo al cual le puso por nombre Salomón. Gloria a Dios. Y ahí dice que Salomón fue amado por Dios. Por lo que le llamó su nombre, dice Jeridías, que significa amado de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, cuando Dios hace las cosas, las hace bien, hermano. Porque al final ese pequeñito está en la presencia de Dios. Porque de repente si vivía, quién sabe, de repente iba a ser, hermano, otro Absalón. No lo sabemos. Pero Dios, hermano, que ve el futuro, no necesitó decirle a David lo que iba a pasar, simplemente tomó la decisión por el hombre. Porque sabe bien Dios lo que nos conviene a los que servimos a Dios, hermano. ¿Usted le sirve a Dios o no, hermano? Si usted le sirve a Dios, Dios sabe lo que le conviene a usted, aun cuando usted no lo entienda, aun cuando usted no lo comprenda. Dios sabe lo que le conviene a usted. Y si hay algo que de repente Dios tiene que restringir, lo hace porque lo ama y porque sabe que es lo mejor para nosotros. Aun cuando nosotros oremos, hermano, pidiendo hacerle cambiar de manera o de forma de pensar a Dios, Dios sabe lo que es bueno para nosotros, hermano. Alabado sea el Señor. En el capítulo 9 del libro de Daniel, vamos más adelante. Gloria al Señor. El libro de Daniel, del profeta Daniel. Gloria al Señor. Después de Ezequiel. Daniel capítulo 9. Gloria al Señor. Vemos una oración que también hizo Daniel porque intercedía. Porque el ayuno también se hace para interceder por el perdón. Cuando Jonás fue llevando el mensaje de castigo para Nínive, ¿Nínive qué hizo? ¿Se tiró a fiestear? No. ¿Nínive qué hizo? Todo Nínive, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta las bestias, ¿No todos número? ayunaron y oraron pidiendo el perdón de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios los perdonó. Dios tuvo compasión de ellos. Porque en su pecado, en su maldad, se pusieron a orar y ayunar pidiendo el favor de Dios, hermano. Y todo, y se vio la sinceridad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si usted lo ve en el libro de Jonás, gloria al Señor, de que todos, como le repito, del más grande hasta el más pequeño, hasta los niños de pecho, todos ayunaron, hermano. Y hasta las bestias del campo ayunaron, los animales de Dios ayunaron también y encontraron el favor de Dios. Ahora aquí Daniel, el profeta de Dios, el siervo de Dios, se encuentra en una situación en la que está orando por el favor, hermano, de Dios, porque él mismo dice aquí en la palabra del Señor, gloria al Señor, en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, aquel rey, gloria al Señor, que había estado en el tiempo de Esther, Asuero, él tuvo un hijo que era Darío, y que estaba, hermano, ahora reinando, Darío, gloria al Señor. Dice, de la nación de los medos vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos. Y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y Daniel vio, ya han pasado 70 años. Señor, ¿cuándo perdonarás el pecado de tu pueblo? ¿Cuándo, Señor, perdonarás el pecado de tu pueblo? Y se puso a orar. Y como vio, hermano, de que ya se había cumplido el tiempo, ¿qué hizo? Se puso a orar pidiendo perdón
pidiendo misericordia, pidiendo que Dios, hermano, perdonara a la nación. Y el verso 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, ¿qué dice el verso 3? En oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Mire, el ayuno también se hace, como dice la Biblia, buscando el perdón y la misericordia, como lo dijimos que pasó en el pueblo de Nínive cuando pecaron contra Dios y vino la sentencia diciéndole, va a venir el castigo contra ustedes, se arrepintieron y Dios, hermano, los perdonó. Ahora Daniel se encuentra en una situación similar, porque ya había sido profetizado que en 70 años se iba a venir la restauración del pueblo y no venía. Así que Daniel se puso a orar, se puso a clamar, se puso a pedir misericordia. Y el verso 5 dice, declarando así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y uno se pone a preguntar, ¿que Daniel también pecó? ¿El siervo de Dios pecó? No, no es que él hubiera pecado, sino que se identifica con el pecado del pueblo de Israel que está esparcido por toda la región de los caldeos. Estaba esparcido por toda la nación de los caldeos, hermano. Y estaba pidiendo misericordia. Se identificaba con el pueblo. Por eso dice, hemos pecado, aun cuando Daniel no había pecado. Aun cuando Daniel, hermano, estaba limpio de pecado. Se identificó con el pecado del pueblo, clamando por el pueblo, intercediendo por el pueblo, rogando por el favor del pueblo. Y pidiendo, Señor, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Porque el ayuno también viene a hacerse, hermano, cuando uno entiende que se ha cometido pecado, para pedir el favor de Dios, para pedir la misericordia de Dios, hermano. Dice el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gloria sea al Señor. Mire, Daniel se identificó con el pueblo, pidiendo la paz por la nación. Que es lo que también nosotros tenemos que hacer, como decía hermano allí en 1 Timoteo, lo que habíamos leído, que tenemos que orar por los reyes, por las autoridades, para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente en la nación, en la tierra. Hay que pedir por ellos. Y la mejor manera como hacerlo es identificarse con la nación entera, intercediendo por la nación, porque somos parte de esta nación y la nación ha pecado, tal igual como Daniel, orar de esa manera. Señor, todo el Perú, aquí en todo el Perú, hemos pecado contra ti, aunque usted no lo haya hecho. Pero se pone, hermano, en el lugar de intercesor. Se pone entre el hermano el juicio de Dios que puede venir a una nación. Se pone el justo, se pone el que ora, se pone el que intercede en medio, hermano, entre Dios y la nación pecadora. Aleluya. Como lo estaba haciendo Daniel. Daniel se estaba poniendo ahí en medio, orando, diciendo, Señor, hemos pecado contra ti. Y Dios lo miraba, pero tú no has pecado. Pero hemos pecado contra ti. Pero tú y yo hemos hecho lo malo. Pero la nación ha pecado contra ti, Señor. Y se ponía ahí en el centro, para que Dios, hermano, se compadeciera del pecado de la nación que había hecho la nación de hermanos de Israel, de Judea. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria al nombre de Jesús. De igual manera también lo hizo en el capítulo 10, igualito también. Ahí, gloria sea al Señor, en el verso 10, perdón, en el capítulo 10, verso 1, dice, en el año tercero de Ciro. Ahora en otra ocasión ya. En otra ocasión. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. El conflicto era grande. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días, habla Daniel, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Mire, cómo es, hermano, cuando uno en verdad tiene carga de oración, se aflige el alma, hermano, por la oración, por buscar la dirección de Dios, hermano. Y dice el verso 3, no comí manjar delicado. No comí. ¿Me quisieron dar? No comí. Ni entró en mi boca carne ni vino,
ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él, hermanos, o sea, no nada. Llamado para orar, hermano. Sintió en su corazón el deseo de orar, de clamar, de buscar la dirección de Dios. Gloria sea al Señor. Y él estaba, hermano, con esa carga. Porque mire, cuando uno quiere orar, cuando uno quiere ayunar y orar, uno puede venir, hermano, a orar y ayunar todo un día. Porque si el deseo, la misma comunión que uno tiene, hermano, lo llama. Como le digo, el que ora siente el llamado para orar. Cuando de repente, hermano, la carga es grande, uno puede de repente escoger en una semana 2, 3 días para ayunar. Y puede hacerlo. ¿Por qué? Porque siente en su corazón la aflicción, el deseo. Y esa es una manera como nosotros, hermano, entendemos cómo en la comunión con Dios, Dios empieza a mover al creyente para dirigirlo a un momento y separarlo para orar por una petición en particular, porque ve que tiene la capacidad para hacerlo. Porque ve que tiene, hermano, la carga para hacerlo. Y Dios pone ese sentir, hermano, porque él se sintió afligido. Y en su corazón propuso, voy a orar por 3 semanas. No voy a comer nada por 3 semanas. Porque Dios lo movió a hacerlo. Y Dios le mostró unas cosas tremendas aquí que las vamos a leer en un ratito. Pero no quiero avanzar sin decir estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ayunar prolongadamente, tiene que ser porque Dios te haga sentir hacer eso. Porque sientas la dirección de Dios para hacerlo. Uno de su corazón no puede decir, ay, yo voy a ayunar 2 semanas, voy a ayunar. Y se agarra, se va, se mete, hermano, al cuarto día hasta que lo salgan en camilla para llevárselo al hospital. Porque no tuvo una carga, un llamado especial de la oración para ayunar. Hay otros hermanos que se han propuesto ayunar, lo es el Señor, y tuvieron, hermano, el deseo de hacerlo. Y bueno, otros han tenido una respuesta favorable, tremendo, porque después que salieron de la oración, hermano, salieron ungidos, salieron llenos. Y cuando, hermanos, se paraban, predicaban, hermano, la gente empezaba a sentir la presencia y la bendición de Dios. Porque sentían el llamado para orar, porque la misma consagración, repito, la misma consagración de a uno te lleva a ayunar, te lleva a buscar. Y Dios empieza a manifestarse en tu vida y te empieza a llevar también en el Espíritu, a ponerte a orar, a ponerte a clamar, a ponerte a buscar la presencia de Dios. Y Dios te revela cosas tremendas, hermano, como se las revelaba Daniel, que ya lo vamos a ver ahorita. Porque sientes el llamado. Porque hay que conocer la palabra también, hermano, para no dejarse engañar por el enemigo, porque el diablo también engaña en esto. Hubo un caso de un hermano que buscaba a Dios todo, pero el Señor no le había dicho a él que ayune. Pero ¿qué pasó? Él está, mire cómo es el enemigo, que por eso es que el diablo es un mentiroso, hermano. Y él miente desde el principio, es padre de mentira. Se metió, hermano, cuando él estaba orando ahí en su cuarto, estaba clamando, ahí estaba orando. Y dice que se le presentó un ángel y le dijo, yo quiero que ayunes conmigo 1 semana. Y yo voy a hacer cosas grandes contigo, mi siervo. Se puso a hablar de cosas así. 1 semana voy a orar. Amén, Señor, ¿tú quieres que yo ore? Y se fue a decir ese hermano, Dios me ha llamado a orar 1 semana, hermano. Tremendo, hermano, 1 semana, voy a orar. Así pasó 1 semana, así oro 1 semana. Así que no me van a ver en 1 semana, dijo. Y se puso a orar. Cristo, aleluya. Se puso a orar. Y fue una bendición, fue lindo. Fue tremendo. Sintió fortalecido. Y estaba cumpliendo la semana. Pero dice que ahí cumpliendo la semana se le presentó otra vez el ángel, dice. Siervo mío, ora 2 semanas más. Porque yo te voy a mostrar cosas grandes que Dios va a hacer con tu vida. Y vas a ser grande. Y yo te voy a llevar por todos los lugares. Y tu nombre va a ser reconocido por muchos lugares. ¿Sí? ¿Verdad? Ya tú voy orando 2 semanas más. No te levantes, sigue orando, sigue orando. Y se puso a orar. Se puso a orar. Santo Dios. Para terminar la 3ª semana, hermano, entró en coma el pobre. Santo Dios. Lo llevaron al hospital. Y lamentablemente se murió. ¿Se murió? Y la pregunta, ¿no que Dios le había dicho que ore? ¿No que Dios le había dicho que busque? Yo no sé si fue todas esas manifestaciones que fue Dios. Yo sí entiendo que la primera semana de repente sí pudo haber sido Dios. Pero el diablo, como es mentiroso y padre de mentira, por lo que testificó él antes que se muriera, dése cuenta cómo fue que le habló. Yo te voy a hacer grande. Yo voy a hacer que tu nombre sea reconocido por toda la... Oiga, ¿qué Dios va a decir? ¿Que Él va a ser grande? ¿Quién es el que habló ofreciendo grandeza? A Jesús. ¿Ah? ¿Quién fue? Ahí está. Poder en Jesús. Ahí está.
¿Pero qué pasó con el hermano? ¿No discernió? ¿No se dio cuenta? Ah, es que no conoció la palabra, pues. Porque si hubiera conocido la palabra y hubiera leído la parte donde habla de la tentación de Jesús, se hubiera dado cuenta inmediato, ah, no, primero fue Dios, pero tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Porque aquel que ofrece grandeza, nombre, renombre, ese no es Dios, hermano. Ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y pobrecito hermano, terminó mal. Se dejó llevar por la vanidad. Pero hermano, estaba en comunión, pero se dejó llevar por la vanidad. Porque el diablo sabe de qué pie cojea cada uno, hermano. Dios sabe de qué pie cojea cada uno. Hay algunos que les gusta que los llamen, que les digan: ¡uy, qué grande eres, qué tremendo eres, qué tremenda eres! ¿Cómo oras, cómo ayunas, cómo clamas? Pastor. Se mueren porque les digan pastor. Siervo, reverendo, se mueren porque les digan reverendo. Hacen todo para que lo reconozcan. Hacen todo, hermano, para que les pongan nombre de tremendo siervo de Dios, doctor en teología, doctor en ciencia, doctor en divinidades, como dicen ahora. Se mueren, se apasionan, porque le digan apóstol, profeta. Alabado sea el Señor. Se mueren porque les denominen así. Y hermano, hacen tremendos disparates con título y nombre, hermano, que al final terminan, hermano, cometiendo peores errores que un novato en la palabra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Con título de tremendos hombres de Dios. Hay muchas cosas que uno tiene que entender y discernir por la palabra. Porque la palabra es la que te va a enseñar lo que tienes que hacer. Alabado sea el Señor, hermano. La palabra es la que te va a guiar, la que te va a guardar de no cometer errores como estos. ¿Por qué? Porque si uno no lee la Biblia, no se alimenta de la palabra de Dios, el problema va a tener después mañana más adelante. Porque va a venir cualquiera, sea ángel o sea hombre, que si un ángel del cielo bajara y eso enseñare un evangelio diferente al que os hemos enseñado, el tal sea anatema, dice. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque las manifestaciones espirituales se meten incluso entre los creyentes, erróneas, equivocadas, para dar falsas doctrinas, fuera de las enseñanzas de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, hermano. Por eso es que hay un montón de pastores, un montón de ministros que se van, hermano, allá a recibir supuestamente, hermano, a ser ministrados. Voy a viajar a tal lugar porque va a haber una tremenda convención de apóstoles, de pastores, de profetas, para ministrar la palabra, para hacer esto, para hacer aquello. Y cuando regresan con un montón de rarezas, hermano. Con un montón de cosas, hermano, que van en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque dicen que se me apareció un ángel. Cosas inefables, que incluso van en contra de la Biblia. Hermano, todo lo que esté en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Así venga de la persona que venga. Así me lo diga mi pastor, que mucho lo quiero. Así me lo diga él, si está en contra de la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Y a veces, hermano, muchas personas que están, hermano, en un lugar privilegiado, usan de la afinidad que tienen con toda una congregación para traer doctrinas de demonio, doctrinas paganas, doctrinas que no son de Dios, hermano. Y hemos visto, hermano, en todas estas últimas décadas, hermano, cómo empezaron a meterse doctrinas, hermano, que van en contra de la palabra. Agarran, se sacan el saco y lo hacen así por la congregación, y la congregación, oh. Reciban gozo y todos se matan de risa en el culto. ¿Dónde te suena la Biblia? No, es que el gozo del Señor es nuestra fuerza, hermano. Pero eso no es pues. Es que, hermano, el Señor dice que nos va a ungir con gozo de alegría, sí, pero no porque el pastor lo diga, sino como resultado de tu comunión con Dios. No porque uno venga, ahora sí, recibe el gozo del Señor, recibe la alegría, y uno, como ha habido, hermano, hace un tiempo atrás en unas congregaciones que recibían la administración, hermano, y dice, recibían el bautismo de la alegría. Se empezaban a reír a carcajadas. Se tiraban al piso riéndose a carcajadas. Oye, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿De dónde ha salido eso? De esos pastores, de esos profetas, de esos evangelistas,
que están metidos en muchas congregaciones, engañando a los pastores que son sinceros, engañando a esos pastores que tienen una congregación floreciente, para enseñarles doctrina de demonios, enseñándoles incluso, ¿quieres tener sanidad? Hay arresto ofrenda, 1000 soles, 500 soles. ¿Quieres que tu casita se edifique? Nunca puedes construir tu casita, trae tu ofrendita para que veas cómo Dios construye tu casita. ¿Qué casita? Nunca se construye la casita, nunca se sana. Y el pastor ese, más bien está construyendo su casa. 2, 3, 4, 5 casas. Y yéndose a los mejores médicos, mientras que el hermanito está que se muere porque no puede ni siquiera a un hospital, a un policlínico. Y cuando le piden la ayuda al pastor, que se rebosa, hermano, en ganancia. No, perdóname, pero esto no es beneficencia por sacar. Tiene carro último modelo, que mantenerlo cuesta cientos de soles. No, perdóname, aquí yo no puedo transportar a nadie porque mi carro está para el servicio del Señor, para el servicio de los siervos de Dios. Perdóname, hermanito, que te lleve el hermanito ahí en su Volkswagen que está ahí todo reventando cada vez que acelera. Hay que te lleve él, que te lleve. Tremendo siervo de Dios, ¿verdad? Tremendos hombres de Dios, ¿verdad? Que no pueden predicar en una congregación, que no tienen, ya perdieron la unción y traen pastores de lejos. Traen pastores, hermanos, del extranjero, para que prediquen. ¿Por qué ellos no pueden predicar? Porque ya se les fue la unción, ya se les fue el poder, y no tienen la mano la capacidad de pararse y predicar en una campaña. No tienen que irse a llamar al pastor predicador de no sé qué concilio, de no sé qué lugar, de no sé qué hueco, perdón que lo diga así, para traerlo para que predique él, porque ella no puede predicar, hermano. Mire, hasta dónde llegan las personas, porque ya no tienen, hermano, la unción y el poder de Dios, hermano. Porque ya no tienen palabra, ya no tienen, hermano, el mensaje. Perdieron el mensaje hace rato, porque perdieron la presencia de Dios hace rato también. Alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no ora y no ayuna, porque no busca de Dios, porque no se entrega a Dios, hermano. ¿Cuántas falsas doctrinas se han metido en las congregaciones? La rosa bendecida. Este es como la rosa de Sarón. Lleva la rosa a tu casa. ¿Cuánto pagas? 500 soles. Vas a ver cómo todo florece y se bendice en tu casa. El pañito bendecido. Agarrado el pastor, se saca el sudor y hace, no, que la Biblia dice, porque Pablo entregaba su sudario para que lo llevaran, y cuando esté allá, gloria al Señor, el enfermo, póngale el enfermo, y el enfermo se sana, y el enfermo se sanaba. Pero ojo, Pablo era un apóstol de Dios. Era el apóstol de Jesucristo. Hermano, ellos tenían una unción especial. Ellos tenían una unción, hermano, que sobrepasaba la de cualquier hermano momento. Y yo diría, en este momento incluso actual. Porque como los apóstoles no ha habido, hermano, hombre. Todos los hombres de Dios tremendos que se han levantado, han imitado la labor y el ministerio de estos hombres tremendos, hermano. Pero nadie ha podido alcanzar tremendo ministerio de los apóstoles de Jesucristo, hermano. Nadie. Gracias al Señor. Nadie. Con la capacidad, con la envergadura, con el alcance, con el ministerio de entregar la palabra y de dejarla definida como está ahora para nosotros, hermano. Nadie ha podido hacerlo hasta ahora. Nadie. Porque nadie tiene la autoridad ni para alterar ni para aumentar lo que los apóstoles han dejado establecido aquí en la palabra de Dios. Nadie tiene esa palabra, hermano. Alabado sea el Señor. Pero aquí vemos nosotros como, hermano, Dios nos llama a nosotros a la comunión con Él, a orar, a ayunar, para que el diablo no nos engañe. Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor, hermano. Nosotros tenemos que seguir orando aunque encontremos oposición. Daniel se puso a orar en el capítulo 10, como lo hemos leído. Se puso a orar. Dice, y en ese momento se quitó todo, hermano. Dejó todas las delicadezas y se puso a orar. Se puso a orar. El día 24 del mes primero, yo estaba a la orilla, gracias al Señor, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino fino y ceñió sus lomos de oro de Ufaz. Y hermano, es una revelación tremenda. Pero no lo vamos a tocar porque esta es parte de otra enseñanza. Gloria al Señor. Pero sí voy a tocar esto, que mientras estaba Daniel orando y en comunión, ya había pasado varios días, hermano. ¿Cuánto dice que habían pasado? 24 días de que él estaba orando. Gloria al Señor. De las 3 semanas que él había propuesto. Ya había pasado días y no venía la respuesta. Y aquí le dice la respuesta de la oración de Daniel. Gloria al Señor. Dice el ángel que se le apareció, el personaje celestial que se le apareció. En el verso 13 dice que se lo puso. ¿Quién?
Dice, mas el príncipe del reino de Persia, dice, se me opuso 21, mire, 21 días. O sea, al final de las 3 semanas, porque cada semana tiene 7 días, 7 por 3, 21, dice que ya había mandado Dios la respuesta, pero Daniel estaba esperando y era día 24, y no venía la respuesta. Pero dice, a los 21 días yo bajé. Entonces el Señor. Pero he aquí, este príncipe de Persia se me opuso en el camino. Lo es el Señor. Y en Efesios capítulo 6, verso 12, nosotros vemos, hermano, que Dios nos habla, hermano, de las huestes espirituales, de maldad, que son principados, potestades, hermano, que son satánicas, que están ¿dónde? En las regiones celestes, en los aires. Y este príncipe, hermano, es un principado que estaba gobernando, un principado satánico que estaba gobernando Persia, que mantenía a Persia bajo su yugo de esclavitud, de maldad. A la voz del Señor. Cuando vio que Daniel estaba orando, vio que la respuesta venía, el príncipe que lo tenía atado a ese gobierno, ¡plum!, le salió del encuentro, hermano, a ese ser que venía a darle la respuesta a Daniel. Y se le puso en el camino. Mientras que Daniel estaba orando en la tierra, estaba clamando, estaba suplicando, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ten misericordia, Señor, respóndeme. Y el ser angelical quería pasar y no lo dejaba, no lo dejaba. El mensajero de Dios quería pasar y el príncipe va a salir orando. Ahí se lo ponía y quería pasar y no lo dejaba. Se iba por un lado y no lo dejaba. Pero ahí da la explicación cómo es que ahora llegó, al día 24. Gloria al Señor. Pero he aquí, dice Miguel, verso 13, hagan su Biblia. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con él, dice, con los reyes de Persia. Oiga, no era uno, era un montón. ¿Cuántos principados, hermanos, estaban ahí que no lo dejaban pasar a este ser angelical, a este mensajero de Dios? Pero cuando vino Miguel, hermano, que es uno de los principales príncipes, gloria al Señor, vino, hermano, y agarró a todos esos principados y le dijo, y ahora sí pasa, y entrégale el mensaje a Daniel. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el verso 11 dice, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mire, porque Daniel era una persona muy amada por Dios, hermano. Y las oraciones que Daniel hacía, Dios las contestaba, Dios las respondía. Alabado sea el Señor, hermano. Esther, capítulo 4. Gloria sea el Señor. La oración de Daniel era de intercesión, de súplica, identificándose ante, hermano, el pecado de una nación. Pero ahora Esther estaba orando por una petición especial en el capítulo 4. Retrocedemos un poquito, gloria sea el Señor. Esther. Gloria al Señor. Después de Nehemías. Gloria al Señor. Esther capítulo 4. Verso 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí Esther estaba orando por la vida, no solamente suya, sino también por toda una nación, hermano. Que había sido condenada, por un edicto que Amán, este hombre perverso, hermano, había levantado por odio solamente a un hombre, que era Mardoqueo. Porque Mardoqueo no se doblegaba, no doblaba ni inclinaba, hermano, su servicio ante este hombre impío, que pasaba porque todos habían ordenado que debían arrodillarse cuando Amán pasara. Pero cuando él pasaba, Mardoqueo no lo hacía. Sabía que el único ante el cual podía inclinarse, cielos, hermano. Eso le hervía, hermano, en ira, en furor a este hombre, por lo cual agarró y mandó, hermano, y engañó a Asuero, diciéndole, vamos a hacer un edicto para que todos aquellos que no se inclinen ante ti sean, hermano, castigados.
sean exterminados. Y Asuero lo firmó, lo selló con su sello, le dio su anillo para proclamar, hermano, como una ley inquebrantable. Y este bloqueo, orar en silicio y en licor, y se lo comunicó Esther, y que están orando, pidiendo el favor de Dios para ser librados, hermano, de la muerte, porque también se intercede para ser librado por la muerte, hermano, para ser librado también de la muerte. Y aun cuando no era permitido pasar, hermano, al palacio real, ni mucho menos acercarse al rey sin haber sido llamado, Esther le pidió a Dios que le concediera su favor para que el rey no la rechazara, hermano. Porque ya sabía muy bien que si entraba sin permiso, moría. Su vida estaba en peligro. Lo hace el Señor. Y nosotros vemos después, en el capítulo 6, lo hace el Señor, cómo en el ayuno Dios le dio sabiduría a Esther, hermano. Porque después de haber orado 6 días, hermano, Dios le dio sabiduría a Esther para saber qué hacer. ¿Cómo hizo? Se quiso ganar al rey. ¿Por dónde? Por su estómago. A la voz del Señor. Oiga, hermano, uno tiene que orar también para agarrarse, para tener sabiduría, para adquirir sabiduría. Porque, hermano, ¿cómo se iba a acercar Esther? Esther no se iba a acercar de frente ante el rey. Pero se acercó, hermano, pidiéndole: Señor, dame gracia, Señor, ten misericordia. Y cuando se acercó, hermano, halló gracia. ¿Y de qué manera, hermano? Porque el rey extendió su báculo a favor de ella, para que pueda hablar. Y habló. ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que le dijo? Solamente quiero que vengas, porque voy a preparar una cena para ti, con mis manos. La voy a preparar para que tú y también Amán vengan a la cena que yo les voy a preparar. Mire, con sabiduría. Porque Dios da sabiduría cuando uno se acerca a Él, hermano. A la voz del Señor. A veces uno, hermano, no tiene sabiduría, no tiene criterio. La Biblia dice: el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Aleluya. Y Esther lo hizo. Señor, ¿cómo le hago? Señor, ¿cómo me acerco? ¿Cómo hablo de este caso con el rey sin que me rechace? ¿Cómo lo hago? Así que digo primero: bueno, Señor, voy a dar el primer paso. El paso de fe. Que si aquí perezco, ya lo demás no tiene importancia ya. Así que, Señor, si tú me libras de acá, dime qué tengo que hacer. Ay, Dios le iluminó. Le hizo entender a Esther. Yo estoy seguro, hermano, que todo lo que dijo Esther, lo que le dijo al rey, para agasajarlo un día, y no solamente un día, sino 2 días seguidos, hermano, no era cuestión de que a Esther se le ocurrió. Eso fue que Dios le iluminó, le hizo ver la manera, cómo ganarse el corazón del rey, hermano. Alabado sea el Señor. Porque lo imposible lo hizo Dios para que ella pueda acercarse, porque sabía que no podía hacerlo, hermano. Además, el rey no la había mandado llamar hace días. No la había mandado llamar hace tiempo. Y si no la había mandado llamar es simplemente porque no la quería ver. Así que primero Esther obró, hermano, orando. Y dijo: Señor, encárgate de lo imposible. Yo me voy a acercar. Y si perezco, bueno, ya perezco. Pero encárgate de lo imposible, porque hay muchas personas que dependen de lo que yo pueda hacer y decir. Hay muchos hombres, mujeres y niños. Hermano, yo me imagino la oración de Esther, hermano, clamando por todo el pueblo, clamando por los niños, clamando por los hombres, clamando por los que aquellos que iban a ser muertos injustamente, pidiendo y rogando el favor de Dios. Señor, encárgate de esto ahora tú, porque yo no me puedo acercar, pero tú dame gracia. Dame tu misericordia y que toques el corazón de él, del rey, para que no me mate, Señor. Y cuando, hermano, le aceptó, ahí vino, hermano, la gracia, ahí vino la iluminación de Dios. Allá, invitarla a comer. Y qué tremendo, hermano, toda la cena preparada por la reina, por la misma reina. ¡Qué privilegio, hermano! Y hermano, y el rey se agasajó. La primera noche, la segunda noche igual también, y con Amán ahí, hermano. A la voz del Señor. Mire, de qué manera, hermano, Dios le dio esa sabiduría, que en el capítulo 7, por todo lo que hizo, miren, qué disposición, hermano, encontraron del rey. El capítulo 7 del libro de Esther, verso 2, dice: y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther, porque Esther no le decía nada, estaba calladita, sirviéndole, y orando en su corazón. Yo me imagino que estaba orando en su corazón, hermano. Que me lo diga él, que me pregunte él, que me hable él, Señor. Yo no quiero decirle que me pregunte él, Señor. Y mientras estaba sirviendo, ¿qué pasó? Dice que dijo el rey a Esther, mientras estaba bebiendo vino, verso 2 del capítulo 7 de Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado, dice.
Mire, qué tremendo. La mitad de un reino solo como, orando. La mitad del reino solamente como, ayunando. La mitad del reino, hermano, solamente como, invocando, implorando el favor de Dios. Hay, hermano, ¿cuántos hermanos que no tienen el favor de Dios, que están pidiendo, Señor, ayúdame, Señor, abre puertas, Señor? Yo les digo, ore, ayune. Si usted quiere ver el favor de Dios, clame a Dios, hermano. Métase a orar, métase a ayunar, métase a buscar de Dios. Porque cuando usted busca de Dios, Dios le va a abrir puertas como se las abrió a usted, hermano. Algunos dicen que no hay que decir esto, no hay que por qué estar pidiéndole a Dios favores y misericordia, porque Dios no habla así. Solamente hay que decir el mensaje, solamente hay que hablar la palabra. No, la palabra la tenemos. Y ahora que tenemos la palabra, hay que usarlo para ver el bien de Dios también, hermano. El favor de Dios. Usted quiere ver el favor de Dios, quiere ver la misericordia de Dios, quiere ver, hermano, a ver a Dios cómo obra en su vida. Ayune. Ore, porque Dios es un Dios que oye, Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que conoce la situación y que hace justicia a aquel que necesita justicia, hermano. A la voz del Señor. Y mire qué tremenda respuesta del mismo rey, que él mismo, hermano, habló. No se lo preguntó, él mismo dijo, la mitad de mi reino, la mitad de lo que tengo te lo voy a dar si tú me lo pides. De repente usted le hubiera dicho, uy, sí, la mitad, ¿no? Todo. La mitad del palacio para mí. La mitad de la riqueza para mí. Ah, que se muere el pueblo. Quiero la mitad de todo, Señor. ¿Qué hubiera sido, no? ¿Qué hubiera sido? Ah, ya, Mardoqueo, ya, no te conozco. Ya, la mitad del reino para mí. Qué tremendo, yo tengo plata, tengo asegurado todo. ¿Qué me van a hacer a mí? ¿Qué me van a hacer a mí? ¿Se morirán ellos? Al final nadie sabe que yo soy judía. Al final nadie sabe que yo soy del pueblo de Israel. Al final nadie sabe. Ah, pero al final las cosas ocultas también salen a la luz. A la voz del Señor. Al final salen a la luz. Pero eso no fue, hermano, el corazón de Esther. Al contrario, ella intercedía pidiendo el favor de Dios, pidiendo la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios se manifestó. Y dice ahí, gloria sea al Señor. Entonces la reina Esther dijo, oh rey, se ha hallado gracia a tus ojos, y al rey le place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos y a mi pueblo para ser destruidos, por ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, dice. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Mira qué tremendo. Sí, se molestó el rey, ¿eh? Se molestó el rey. Y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, le dijo. Y Amán de repente estaba como su pollo en la boca. Y estaba cenando Amán ahí. Porque dice que el rey estaba bebiendo vino y todavía estaban comiendo. De repente estaba con el pavo que estaba con la boca, hermano, comiendo. Porque dice ahí, entonces se turbó Amán delante del rey. ¿Contra la reina? ¿Cuándo? No, yo nunca. Y dice, luego, gloria sea al Señor, y luego el rey se levantó del banquete, gloria sea al Señor, y encendido en ira se fue al huerto del palacio y quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Alabamos al Señor. Después el rey volvió del huerto al palacio, el aposento, el banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro. Le pusieron, hermano, no sois un costal, ¿qué le habrán puesto, hermano? Le cubrieron el rostro a Amán, gloria sea al Señor. Y Carbona, el eunuco, gloria sea al Señor, dijo, he ahí en la casa de Amán una horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgado en ella. Y así murió Amán, hermano. A la voz del Señor. La adversidad, hermano, fue transformada en bendición por la oración y por el ayuno. Bendito Dios. Mire, qué importante, hermano, es que el pueblo de Dios ore y ayune. Qué importante, hermano, es que el pueblo de Dios clame a Dios, ayune para Dios. En el capítulo, hermano, 6 del libro de Lucas encontramos, hermano, como el mismo Jesús, ya hablando del Nuevo Testamento,
Cómo Jesús, hermano, antes de escoger a sus discípulos, se pasó la noche anterior orando, hermano, y buscando la dirección de Dios. En el capítulo 6 de Lucas, verso 12, se estuvo, hermano, Jesús orando. Mire, Jesús, Dios, nuestro Salvador, estuvo orando, pidiendo a Dios antes de escoger a los que vendría a llamarlos los apóstoles, los llamados. Gloria al Señor. Capítulo 6 de Lucas, verso 12. Vemos cómo oraba para escoger. Y aún orando, salió un traidor, hermano, en medio de ellos. Y miren, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros? Incluso en Hechos, hermano, en el capítulo 13, verso 3, ya en la iglesia establecida de Antioquía, gloria al Señor, oraron para poder enviar tanto a Pablo como a Bernabé para que hagan la obra de ministerio. Dice ahí en el capítulo 13 del libro de Hechos, verso 3, que ellos oraron y ayunaron y les impusieron las manos para enviarlos a la obra misionera. Mire, oraron y ayunaron. Hermano, no es cualquier cosa el ayuno y la oración. No es cualquier cosa. Si uno quiere tener una vida de victoria, tiene que orar. Pero si uno quiere una vida efectiva, con convicciones, tiene que ayunar. Tiene que ponerse en las manos de Dios, para que Dios trate con la vida de ellos y de todas las personas que podemos influenciar por la palabra nuestra, hermano. El cristiano frágil, el cristiano y la cristiana frágil, con cualquier cosa se doblega. Con cualquier palabra se doblega. Con cualquier cosa, hermano, que incluso pueda venir contra su vida, se doblega. ¿Por qué? Porque no ayuna y no tiene efectividad en su vida de oración. Porque ha estado acostumbrado y acostumbrada a vivir una vida a medias. Con Dios y con el mundo en el otro lado. Y uno se da cuenta. Y uno conoce. Cuando una persona firme, no lo mueve nadie. Firme en lo que conoce, no lo mueve ni circunstancia, ni problema, ni palabra, ni ofensa. No lo mueve nada, hermano. Al contrario, conflicto, cuando viene la lucha, cuando viene la batalla, cuando viene la adversidad, los hermanos se multiplican. ¿Qué hace el creyente, hermano? Dobla su rodilla. Aleluya. Y clama a Dios. Y si la situación es muy difícil, ¿qué hace? Ayuna. Como estos hombres de Dios que ayunaron, que ante la adversidad, hermanos, no se dejaron doblegar, sino que hicieron ¿qué? Ayuno y oración por los problemas que uno tenía. Hermano, hermana, nosotros estamos, hermano, en una constante lucha. Estamos en una constante batalla. Siempre el enemigo va a tratar de arrebatarnos las bendiciones, quitarnos la vida y más, quitarnos nuestra vida espiritual, hermano. Poniéndonos en nuestros oídos palabras que muchas veces muchas personas nunca quisieron usar o nunca quisieron ofender, pero como el enemigo ve que la vida es débil, es endeble y no busca a Dios con sinceridad y tiene en su corazón mitad mundo, mitad Cristo, mitad voluntad de uno y mitad buscar la voluntad, cualquier cosa lo doblega, hermano. Cualquier cosa lo debilita y pierde el ritmo de la búsqueda de Dios. Nosotros no podemos hacer tal cosa, hermano. Tenemos que ser firmes y constantes en las cosas que Dios nos ha dado, para que mañana más tarde seamos una bendición para todos los que nos rodean. Y podamos también, hermano, cuando Cristo venga, presentarnos sin mancha y sin arruga delante del Señor. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos, vamos a orar al Señor. Qué importante, hermano, es que nosotros oremos. Qué importante es que tengamos una vida espiritual delante de Dios. Qué importante es que nosotros podamos entregar todo lo que somos a Dios, para que Dios se encargue de las cosas que a nosotros nos alejan de Él y que son motivo incluso también por las cuales nosotros nos distanciamos de Dios, nos alejamos de Dios. A mí no me puede mover, hermano, ni argumento humano, ni palabras de personas, ni de hombre, ni de mujer que me alejen de buscar la bendición de Dios. Si yo pierdo las bendiciones es por mi causa. A Jesucristo, de Jesucristo, hablaron lo peor. Lo insultaron, lo ofendieron, se burlaron de Él, lo golpearon,
lo azotaron, e hicieron lo que quisieron con él, hermano, pero él se mantuvo firme. Y en el plan que Dios había dictado para él, se mantuvo firme diciendo las palabras que hasta ahora resuenan, hermano, y han de resonar para toda la eternidad. A los que los ofendían, a los que lo maltrataban, a los que lo menospreciaban, le dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es su reacción ante las ofensas o ante las palabras que a usted le hieren? ¿Cómo actúa usted? ¿Se resiente? ¿No viene al culto? ¿Se ofende? Excusa el hecho de no venir al culto con decir: no, es que tenía una responsabilidad que hacer, tenía una situación que resolver, por eso no fui. Y no es eso, sino que simplemente se ofendió, porque se peleó con un hermano, se peleó con una hermana, le ofendió lo que le dijo la hermana, le ofendió lo que le dijo el hermano, y ya por eso ya no viene al templo, ya no viene a la casa de Dios, y reniega de Dios, de su palabra, porque no es espiritual, porque solamente el que es endeble espiritualmente se deja llevar por esas cosas. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a ser fuertes, a ser perseverantes, y a no poner nuestra mirada en el hombre, sino a poner nuestra mirada en Dios. Hay que poner nuestra mirada en Dios, hermano. Hermano, hay que poner nuestra mirada en Dios. No podemos afligirnos por las cosas de este mundo, sino más bien hay que buscar de la presencia de Dios. Ahí en su corazón, ore a Dios. Cierre sus ojos. Adore al Señor. Dígale al Señor: ayúdame a buscar tu rostro. Sé muy bien que hay muchas cosas que necesito mejorar, porque necesito buscar un destino a todo lo que hago en mi oración, en mi búsqueda. Hay cosas que se han debilitado en mí, por lo cual ya no tengo anhelo de poder orar, menos de ayunar, Señor, porque me siento frágil. Cualquier cosa me mueve y ya no quiero buscar de ti. Me justifico con un montón de cosas diciendo que esto me detuvo, pero no fue eso, no fue la verdad. Simplemente me sentí herido por lo que me dijo la hermana, me dijo el hermano, me ofendió, me dañó. O por cómo me trató mi papá, mi mamá, mi amigo, mi amiga, que al final me dañó, me ofendió, me hirió. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Quiere fortaleza espiritual para su vida? Dígale al Señor: Señor, ayúdame a orar. Ayúdame a ayudar, porque quiero ser fuerte, quiero ser perseverante, no quiero ser frágil en tu palabra y en tu presencia. Oremos al Señor todos juntos, y los hermanos también que nos siguen, vamos a orar todos juntos. Amado Dios, te damos gracias. Si hay alguien que quiera orar allí en su lugar, ore a Dios y dígale al Señor: yo necesito orar más, perdóname. Los amigos que nos siguen también sienten que necesitan la ayuda de Dios también. Pídale al Señor: Señor, queremos tu ayuda. Queremos tu misericordia, perdónanos, porque necesitamos orar y no lo hemos estado haciendo. Vamos a orar por ti, que no tienes todavía la fortaleza espiritual para hacerlo. Vamos a orar. Todos los que están aquí desean la fortaleza de Dios, también ore junto conmigo y vamos a orar juntos. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tus siervos, por aquellos hombres que vivieron antes que nosotros y que supieron enfrentar la adversidad, Señor amado, en medio de la oración, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. No permitas que el enemigo nos engañe, usando, Señor amado, circunstancias para que no sigamos buscando tu rostro, o equivocar el camino, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, Señor, para apartarnos de tu gracia, para apartarnos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, guárdame. Cúbreme con tu presencia, Señor, y líbrame de todo mal. Dame de tu misericordia, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. Sé que no he estado ayunando, sé que no he estado orando, pero ayúdame ahora de aquí en adelante a hacerlo, Señor, y ayúdame a buscar tu rostro cada día, Señor. Ayúdame a llenarme, Señor, de tu presencia. Ayúdame a leer tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor, a agarrarme cada día más de ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdame a ser un cristiano, una cristiana sólida, y a poder, Señor amado, estar siempre en tu presencia. Señor, sé que hay mucha adversidad, hay muchas luchas, hay muchas cosas que me alejan, pero ayúdame a no alejarme de ti, Señor. Ayúdame a estar aferrado a tu presencia, aferrado a tu palabra, aferrado a tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame. Dame la fortaleza que necesito, Señor. Dame de tu presencia que necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor amado, de cada situación. Y ayúdame, Señor, a poder estar en tu presencia y a no salirme de ella nunca, Señor. Ayúdame a orar, ayúdame a ayunar, Señor. Y ayúdame a encontrarte en el momento que busque tu rostro, Señor. Gracias. Perdóname mis faltas, mis fallas. Perdóname todo lo que pueda haber hecho, Señor, por lo que te hayas desagradado de mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria. Le vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Póngase de pie.